Hola, ¿qué tal amigos y amigas del canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano? Mi nombre es Omar Cepeda Castro. Qué gusto volverlos a saludar para poder profundizar sobre el viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador que realizó el pasado 8 de julio. Su primer viaje internacional. Visitó Estados Unidos y fue también la primera visita oficial de trabajo de un mandatario mexicano durante la administración del presidente Donald Trump. La entrada en vigor del nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá fue el tema central. Sin embargo, un encuentro de este perfil requiere un análisis a profundidad porque, por supuesto, hay muchos detalles que analizar y que ver. Para ello nos acompaña nuevamente, a quien agradezco que esté con nosotros en el canal 14, Susana Chacón, directora del Centro Tepoztlán Víctor Urquidi. Muchísimas gracias por estar nuevamente. Hace una semana estuvimos analizando esta visita previa. Hoy vamos a analizar los resultados. Gracias por estar con nosotros, doctora. Muchas gracias por la invitación, Omar, y buenos días al auditorio. Gracias. También se encuentra con nosotros la doctora María Cristina Rosas. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Muy buenos días, doctora. ¿Qué tal, Omar? Saludo al auditorio, saludo a Susana y a Leticia. Muy buenos días. También está Leticia Calderón Chelius, profesora e investigadora del Instituto Mora. Doctora, muy buenos días. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Bien, vamos, si les parece, a abrir el análisis. Vamos a, antes de entrar a profundidad, a escuchar las palabras de los protagonistas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y también del presidente Donald Trump. Esto fue lo que dijeron el día de ese encuentro. Ahora que decidí venir a este encuentro con usted, presidente Trump, en mi país se desató un buen debate sobre la conveniencia de este viaje. Yo decidí venir porque ya lo expresé, es muy importante la puesta en marcha del tratado, pero también quise estar aquí para agradecerle al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno y a usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos. As the president said a little while ago, people were betting against that. They were actually betting against that. But it's never been stronger, never been closer. We're doing a tremendous job together. We're cherished friends, partners, and neighbors. Our cooperation is founded on mutual trust and mutual respect between the two of us and between our two countries. And we honor the great dignity of both nations. Bueno, pues ahí están las palabras de los protagonistas. A mí me gustaría empezar, por supuesto, para conocer su primer punto de vista de este encuentro, cuáles fueron los resultados. Desde mi perspectiva, fue un encuentro que sorprendió a muchos por todo lo que se vio. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo vi muy bien adecuado, muy bien enganchado en este viaje, como si ya hubiera hecho muchos otros antes. Doctoras, ¿ustedes qué opinan? Iniciamos con la doctora Susana Chacón, si me lo permite, doctora. ¿Cuáles fueron sus puntos de vista de este viaje? Muchas gracias, Omar. Bueno, efectivamente yo creo que tenemos que hacer un balance y una evaluación en diferentes momentos y desde diferentes perspectivas. Una sería efectivamente inmediato, como lo estamos haciendo ahora, una semana después. Otra evaluación va a ser en unas 2 semanas más, y otra muy distinta va a ser en noviembre, y otra todavía más importante en enero, cuando sea la toma de posesión en el gobierno de Estados Unidos. En lo inmediato, yo lo que diría como una primera aproximación es que fue una visita que cuidó en términos de diplomacia y de protocolo y en términos políticos. Desde la Embajada de Estados Unidos, con el trabajo de la embajadora en los últimos 10 días previos a la visita, la embajadora cuidó todos los detalles, negociaron una agenda muy clara que afortunadamente tanto el presidente Andrés Manuel como el presidente Trump respetaron la agenda y no se salieron del guión.
Pero también tenemos que hacer un análisis de lo que es la visita en términos de fondo, en términos de que fue una visita, digamos, personal, pero no lo podemos contar como una visita institucional. Entonces yo creo que aquí vamos a ir viendo en los próximos meses cuáles son realmente las consecuencias de la visita, cuáles fueron los logros de la visita. O sea, posiblemente si Donald Trump se reelige, pues la visita fue totalmente exitosa, ¿no? Pero también los costos pueden ser muy fuertes con los demócratas. Yo creo que esto vamos a entrar un poquito más adelante. Entonces, tenemos que evaluarla desde diferentes perspectivas. En términos de politics, o sea, lo que fue el manejo político fue excelentemente bien cuidado por la embajadora. En términos de fondo, pues hay mensajes distintos, porque el discurso de Andrés Manuel, del presidente López Obrador, por un lado fue bueno, pero por otro lado las dos últimas páginas, particularmente los dos últimos párrafos, pues fue un espaldarazo completo al presidente Trump, ¿no? O sea, oficialmente había 3 objetivos: resaltar la importancia de la entrada del TEMEC, agradecer todos los ventiladores y hablar de las bondades de la comunidad mexicana en Estados Unidos y qué tanto han aportado a la economía y a la sociedad en Estados Unidos. Los dos presidentes manejaron el tema de la comunidad en Estados Unidos, pero también los discursos fue pues un manejo, yo siento que muy hipócrita, porque no se habló de otros temas que efectivamente estaban ahí, que la comunidad mexicana está muy lastimada por las actitudes de Donald Trump. Entonces podemos analizar lo que se vio, pero también tendremos que analizar lo que no se habló. Claro. María Cristina Rosas, un encuentro trascendental que al menos en México ha dejado diversos análisis, pero me parece que estos viajes pues resultan ser necesarios. Es decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho reiteradamente, tenemos un vecino el cual es la mayor potencia del mundo, y estamos en una etapa crucial para buscar un crecimiento económico, y también este tipo de presencias y de actos dan certezas y certidumbres a, por ejemplo, las inversiones. Esto creo que también los mensajes simbólicos, además del discurso que también, por supuesto, estaremos analizando, también generan buenos dividendos. Sí, esta visita se enmarca en la entrada en vigor del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá. Es una visita que se lleva a cabo sin que esté presente el primer ministro Trudeau, que por cierto recientemente hemos visto una guerra sucia en medios de comunicación contra Trudeau, afirmando que no viajó porque tiene escándalos de corrupción en Canadá. Bueno, la realidad es que no viajó, que no había condiciones para que viajara. Y lo de la corrupción, pues eso lo tendrán que resolver los canadienses. El punto es que esta reunión se hace para efectivamente mandar mensajes de certidumbre a la comunidad financiera internacional, para hacerles ver que México es parte de un tratado comercial que entró en vigor el 1 de julio y que pues es conveniente que las empresas que operan, por ejemplo, en China, recordando que este es un tratado anti-China por entero y que tiene cláusulas y disposiciones dirigidas contra el gigante asiático, las empresas que operan en ese gigante asiático vengan a América del Norte, vayan a Estados Unidos, vengan a México a aprovechar las reglas que establece el TEMEC y que aparentemente son más favorables para operar desde aquí. Ese es el mensaje, o uno de los principales mensajes, que la visita del presidente López Obrador buscó transmitir a la comunidad internacional. Sin embargo, creo que hay mensajes contradictorios de parte del presidente, porque el 1 de julio, una semana antes de que se diera esta visita, hubo reclamos de empresas canadienses que le exigen al gobierno de Canadá, el gobierno de Trudeau, que a su vez plantea a México la necesidad de que honre los compromisos de inversiones en el sector energético. Hay particularmente 4 empresas de energía solar que se ven afectadas por la decisión del gobierno mexicano de cancelar la puesta en marcha o el seguimiento de los proyectos de estas empresas canadienses.
Esto sumado a la noticia que veíamos hace un par de días de que la Comisión Federal de Electricidad va a apostar por el carbón, por carboeléctricas, y bueno, lo menciono porque el tema energético es un tema central para las inversiones extranjeras. El gobierno de López Obrador no busca los sectores energéticos que sean más compatibles con los compromisos internacionales que ha suscrito México en materia ambiental. Las carboeléctricas, sabemos, es de lo más contaminante que existe. Ya había en marcha proyectos energéticos, los de Canadá, los de Alemania, para las eólicas, y estos proyectos se están cancelando porque afean el paisaje. Yo me pregunto si las carboeléctricas no afean el paisaje con todo el humo que producen. En todo caso, creo que el presidente está enviando señales diversas. Por un lado, busca posicionar a México como un lugar atractivo para las inversiones. Por otro lado, las desincentiva, tomando decisiones en materia energética que no nos hacen atractivos para las inversiones. Y bueno, creo que este es un aspecto muy delicado, porque entonces los objetivos, o uno de los objetivos centrales de esta visita, no se van a concretar, no en estas condiciones. Y no en estos momentos que el presidente Donald Trump entra en una intensísima campaña electoral, donde además los pronósticos en este momento, las encuestas lo dan por perdedor. Doctora Leticia Calderón Chelius, ¿qué tanto se politiza este encuentro a favor del presidente Donald Trump? Bueno, yo creo que eso es una cuestión que, digamos, reduce la visita del presidente López Obrador, en el sentido de que se puso mucho acento en esto de que podría ser de qué manera esta visita va a ser un espaldarazo o va a contar a favor de Donald Trump. Y bueno, yo les diría que todo cuenta en el sentido de que cada uno de los candidatos va a tratar de atraer hacia sí lo que pueda de donde sea. Entonces, y a favor y en contra, obviamente, los contrarios. Entonces, a mí me parece que reducirlo a eso puede llevarnos a un equívoco, porque también aquí hay un dato que es muy interesante y que a mí me pareció en ese sentido una visita sumamente exitosa. Porque, por ejemplo, se hablaba mucho del caucus hispano, que había sido muy crítico a la visita y que al final, bueno, acabó no solo cediendo, sino celebrando la llegada, tratando de invitar a que el presidente dijera una serie de cosas que finalmente el presidente, en su estilo, en su modo, pues lo ubicó sobre todo para un público mexicano, porque nos estaba hablando mucho más a nosotros. Era una visita que en términos de la relación bilateral, pues para nosotros es realmente un parteaguas. No lo es para los estadounidenses, ni siquiera para Donald Trump, por supuesto. Entonces, en el escenario electoral estadounidense, me parece que así como se cuidó tanto los detalles de la propia visita, se están cuidando y se están manejando, pero no de ahora, sino de tiempo atrás, las relaciones con múltiples actores. Para el gobierno mexicano, y ni siquiera para este gobierno mexicano, yo creo que eso lo hemos aprendido a lo largo de muchos años, es muy importante tener como que relaciones a otros niveles, sobre todo locales. Y ahí es donde yo veo que se ha puesto un acento muy interesante. Para la comunidad mexicana, que también es hablar de algo muy ambiguo, porque estamos hablando de 12 millones de mexicanos, y si lo multiplicas con sus hijos, es esta comunidad inmensa de casi 40 millones de personas. Bueno, hay que tener como cuidado, porque el electorado de origen mexicano tendrá una visión, y sinceramente se los digo, esa foto con López Obrador es absolutamente secundaria a su visión respecto a Trump, a la manera como les ha ido por esa presidencia y a la manera como perciben incluso el mundo. Para la comunidad mexicana, ligada a México, porque son ciudadanos mexicanos, me parece que vimos muchas cosas, pero como nunca, y se los constato de verdad, yo lo repito, yo nunca había visto en todos los años que he seguido el activismo político, el transnacionalismo político, una comunidad mexicana manifestándose de manera celebratoria por la llegada de un presidente mexicano. Siempre era un momento, un escenario propicio para la denuncia, para la crítica, para poder poner en cuestionamiento al presidente que iba a visitar ese lugar en el extranjero, especialmente Estados Unidos. Y esta vez a mí me sorprendió, dando un seguimiento muy puntual, la celebración para quienes decidieron hacerlo, pero digamos que fue muy visible, para recibir al presidente López Obrador. Esto creo que es inédito, y en ese sentido, insisto, es una visita que hay que verla con muchas coordenadas para México
y en otro escenario muy distinto a lo que sería para Estados Unidos. Y con esto yo quiero nada más vincularlo con lo que decía la doctora Chacón. Son muchos momentos, pero este momento y este momento electoral, yo creo que después de una semana, francamente, es mucho más impactante que si Donald Trump empieza a hablar de DACA, que si ahora quitó este visado que ya había intentado imponer para los estudiantes extranjeros que están en Estados Unidos. O sea, es de tal dinamismo y velocidad que esta visita para lo electoral ya queda, digamos, en el pasado, y aunque usen la foto, usen el discurso, pues francamente la usarán como usarán a muchos otros presidentes para poder mostrar un Donald Trump, pues supuestamente, me imagino, como muy, muy internacional y como muy amigo del mundo, ¿verdad? Pero no siento yo que pueda tener un impacto en este proceso electoral inmediato. Claro, son imágenes que van a quedar en el consciente colectivo, al menos de los mexicanos y de algún sector de estadounidenses, sobre todo de la comunidad latina, pues este viaje, es decir, desde la manera en que viajó el presidente Andrés Manuel López Obrador en avión comercial, desde estas visitas a los monumentos de Lincoln y de Benito Juárez, donde fue acompañado por estas personas, seguramente con ascendencias mexicanas, la mayoría, y que pues vimos cómo apoyaron de manera, como comentaba doctora, atípica al presidente en su recorrido, y por supuesto ver al presidente Andrés Manuel con una muy buena relación, muy cordial. Muchos han dicho dominó a la fiera, y bueno, pues eso también cambia la imagen de nuestra relación, que estaba muy, muy deteriorada hace unos meses. Vamos a ver si el presidente Donald Trump no se encarga en los próximos meses de volver a estropear con dichos, con amenazas que ya las ha hecho anteriormente. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos a analizar más esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington hace apenas una semana. Porque entendimos que un cubrebocas es para protegernos y no para dejarnos callados. Estuvimos en casa, pero jamás encerrados. Los maestros y los padres de familia continuaron con la educación desde el hogar. La definición de la palabra héroe cambió para siempre. Y ahora existen 1000 formas de abrazarnos sin siquiera tocarnos. Un aplauso y reconocimiento a todas y todos los mexicanos por cumplir con México. México saldrá adelante. El PT está de tu lado. Durante el distanciamiento físico a causa del COVID-19, la violencia familiar se ha incrementado en todo el mundo. En México, las mujeres y niñas estamos en peligro en donde deberíamos de estar a salvo. Todas tenemos el derecho de quedarnos seguras en casa, igual que en las calles. Aunque estés en casa, no estás sola. Si sientes que tu seguridad o la de tus hijas o hijos está en riesgo, habla con una amiga o vecina, acuerden un código de alerta, prepara una mochila de emergencia, llama al 911. Estamos hablando del balance de este encuentro, de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, la primera visita al extranjero que hace el presidente a un mandatario, nada más y nada menos que a Donald Trump. Doctora Susana Chacón, a mí me gustaría preguntarle esta nueva correlación o relación que se vio entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Donald Trump. A mí me sorprendió pues estos cambios tan radicales. Me parece que también eso es importante dentro de la diplomacia. Me queda claro que el presidente Donald Trump es alguien que puede cambiar de la noche a la mañana su discurso, sus agresiones, y más ahora que está en campaña electoral. No obstante, sabemos, los cuatro sabemos que en diplomacia también es muy importante mirarse a los ojos, tener presencia física, poder platicar frente a frente, discutir temas de interés, precisamente para llegar a este tipo de momentos que pueden quitar esa idea de confrontación. ¿Qué opina usted, doctora Susana Chacón? Gracias, Omar. Bueno, son muchos los elementos que hay sobre la mesa, porque primero tenemos que pensar
cómo tomaron la decisión en México cuando toman el riesgo de ir en este momento de campaña a Estados Unidos, siendo la primera visita, como mencionamos hace un momento, del presidente al extranjero. Y es muy interesante, yo creo que los cálculos que se hicieron, y esto se ve mucho en los discursos y se ve mucho en la química que se da en el primer encuentro entre los dos presidentes. Habían hablado muchas veces por teléfono, pero no se conocían en persona. Y hay una cuestión que es muy interesante. Aquí el cálculo, desde mi perspectiva, es que Andrés Manuel, como presidente de México, no se puede permitir que en los próximos 6 meses, de julio a diciembre, Donald Trump amenace a México más de lo que fue la situación previa. ¿Por qué? Porque el costo económico y la situación económica en el país y los costos sociales de desempleo, etcétera, de violencia y demás, no aguantarían más la presión de Trump con nuevos aranceles, con jugar otra vez con los mexicanos como si fuéramos la piñata del pastel para su discurso electoral. Entonces se la jugó a tener una relación muy amistosa con él, una relación que cambie la dinámica. Entonces yo creo que hay un éxito en el corto plazo para el presidente mexicano, es que si no le pega a México, como lo hizo en la anterior campaña, entre ahora y noviembre, y por otro lado, si se logra cambiar la narrativa de la comunidad mexicana que les habían pegado tanto de violadores, de ladrones, etcétera, etcétera, si se lograra cambiar, también sería un éxito, porque es empezar a reconocer los logros y el beneficio de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Pero, pues como tú bien mencionas, Omar, el presidente Trump puede cambiar su juego en cualquier momento. Y ya vimos que están empezando a decir que los mexicanos son los que expandieron el COVID, y por eso hay esta segunda ola tan fuerte, porque los mexicanos, que son los que trabajan en los campos, que son los que llevan los alimentos a las mesas de los estadounidenses, que son trabajadores esenciales en cuestiones de servicio, que son ellos los que están expandiendo el virus, ¿no? Entonces aquí hay un doble juego. Yo sí considero que era importante que se conocieran. No considero que este hubiera sido el mejor momento, pero para Andrés Manuel era importantísimo que del momento actual a noviembre no nos siga pegando Trump, no saque otra carta de que nos van a cerrar la frontera. Se tiene que jugar en muchas plataformas simultáneas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues se da una buena química. De hecho, originalmente querían que en el manejo de la agenda, cuando se hace la negociación de cómo va a quedar, querían que nada más hubiera un solo encuentro entre los dos, público, y finalmente los regalos normalmente se dan en privado. Aquí se hizo un segundo encuentro público cuando se entrega cada quien su bat. Y hay otro elemento que mencionaba la embajadora Bárcena que es muy interesante. Normalmente Donald Trump nunca ha firmado un comunicado conjunto con un presidente que vaya en visita de trabajo. Y aquí lo negociaron y se hizo. Independientemente del comunicado en sí, ¿no? Porque el comunicado básicamente se centra en la importancia del comercio y la necesidad de traer inversiones a México, la certidumbre que desea la doctora Rosas, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos elementos que nos permiten ver la dinámica y la química que se dio entre los dos. Sí, doctora María Cristina, un éxito, me parece, de la diplomacia mexicana, del canciller Marcelo Ebrard, haber tejido y creado esto que estamos viendo en pantalla, estos acuerdos, estas firmas, pero también cuidar los temas, ¿no? Sabemos que hablar del muro fronterizo podía ser una bomba. De hecho, el presidente Donald Trump, un día antes de que llegara el presidente Andrés Manuel López Obrador, publicó una foto, él estando en una zona del muro, saludando a la Guardia Fronteriza, a la patrulla fronteriza, y pues dando un mensaje de que él va a seguir al menos con este tema sobre la mesa, que es el muro fronterizo, y no lo tocaron para evitar precisamente confrontaciones. También eso es importante, doctora María Cristina. La diplomacia en tiempos de coronavirus. Es muy interesante porque nos han dicho que hay que limitar los encuentros físicos precisamente para prevenir los contagios. Sin embargo, se tomó este riesgo que yo siempre lo señalé y sigue siendo una de mis principales preocupaciones. Es muy arriesgado tener un face-to-face
a pesar de que la diplomacia lo requiere, porque también sabemos que hay temas muy sensibles que no podemos discutir en una pantalla, porque no sabemos quién está presente, ¿no? O sea, ustedes me pueden ver en la pantalla, pero no sabemos quién más está presente si es que estamos haciendo una negociación delicada. Entonces, la diplomacia en tiempos de coronavirus tiene muchos desafíos y en el caso de la visita del presidente López Obrador se optó por una visita tradicional, por una diplomacia tradicional, por una diplomacia cara a cara, que de todas maneras, como bien se decía, no nos garantiza que Donald Trump en alguno de sus tweets, que hace muchos, insulte a México o diga cosas como esto de que pues gracias al muro se ha prevenido la expansión del coronavirus en Estados Unidos, lo cual es risible, considerando que el coronavirus llegó a México en parte por Estados Unidos y en parte por Europa, ¿no? Entonces, si vamos a empezar a repartir culpables de quién es el responsable del coronavirus, como suele hacer Trump con China y ahora con la Organización Mundial de la Salud de la que se retiró, no vamos a llegar muy lejos. Entonces, esa es una muestra de que, no obstante el éxito de la visita, Donald Trump pues no se detiene y no deja escapar oportunidad para buscar culpables y justificarse ante la opinión pública y ante el electorado estadounidense. Dicho esto, yo creo que también la diplomacia esta física, el face to face, el cara a cara, es importante porque no sabemos cuando ellos tuvieron su reunión de unos cuantos minutos, ¿qué otros temas ventilaron aparte de los que oficialmente se manejó? Porque han pasado algunas cosas desde que se llevó a cabo la visita al día de hoy. Por ejemplo, el tema de la postulación de Mauricio Kleiber Carrión para el BID y el hecho de que el presidente Donald Trump, pues es su candidato, este muchacho que fue su asesor para asuntos hemisféricos y lo quiere llevar a la jefatura del BID, rompiendo una tradición de que el titular del BID no debe ser estadounidense, sino latinoamericano. Por otro lado, pues está el compromiso de López Obrador con el presidente Alberto Fernández de Argentina de apoyar a Gustavo Vélez para la jefatura del BID. Y bueno, yo estoy segura de que en la reunión que en cortito tuvieron López Obrador y Trump, hablaron de esto, como también seguramente hablaron de la candidatura de José de SEADE a la Organización Mundial del Comercio, quien por cierto compareció ayer ante el organismo para explicar cuál sería su plan como titular de este organismo. Entonces hay muchas cosas que se aprovecha para negociarlas en cortito que no se podrían hacer con la diplomacia virtual. Entonces, claro, es interesante. Vamos a ver cómo transcurren las cosas y cómo se definen estos y otros temas de la relación bilateral, de los objetivos que persigue Estados Unidos en el continente americano, en el mundo, y por supuesto de la política exterior mexicana. Claro, es que exactamente dentro de la diplomacia este tipo de encuentros no nada más son los que vemos, ¿no?, frente a las cámaras o estos elementos políticos como las visitas y simbólicos, como las visitas a los monumentos, ya lo vimos, de Benito Juárez y de Abraham Lincoln, sino todo lo que hubo detrás de ello. Y yo creo que acabas de tocar los puntos centrales de la agenda tras bambalinas, la agenda diplomática tras bambalinas, estos reacomodos dentro de las instituciones internacionales que van a ser claves también para la recuperación económica del mundo, no solo de México, por supuesto, sino también del mundo. Y ahí creo que también fue un logro importante por parte del presidente Andrés Manuel y de su equipo pues su equipo diplomático, en este caso encabezado por Marcelo Ebrard. Ahora me gustaría preguntarle, Leticia Calderón Chelius, el discurso tuvo muchos matices. ¿Cuál fue tu punto de vista? Me parece que trascendió muchísimo, incluso los 3 últimos Viva México, entre simbolismos y bueno, pues muchos contextos. ¿Cuáles fueron los que más te llamaron la atención? Porque después de tu opinión vamos a hacer un corte y vamos a regresar también con la mesa de empresarios que acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador, que estuvo en esa cena y que por supuesto también creo que cobró bastante relevancia. Por favor, doctora. Pues mira, yo creo que fue una pieza espléndida en el sentido de un discurso que un presidente mexicano hace en la Casa Blanca. Digo, yo creo que aquí jugó mucho el estilo del presidente, incluyendo sus datos históricos, que a él es una recurrencia, ¿no?, que él utiliza mucho, pero para mandar un mensaje. O sea, no son solamente referencias, no solamente son estampitas.
finalmente habla de temas que para los mexicanos son importantísimos, como tiene que ver la soberanía respecto a Estados Unidos, sobre todo, la parte de una relación amistosa que lo ha logrado ser, pero al mismo tiempo se reconoce que hay agravios, se dice textualmente, que se mantienen y que, bueno, están en la memoria histórica y, digo, en este país nadie puede negar que con eso hemos crecido y es parte de lo que también ha alimentado el nacionalismo mexicano. Entonces, hace un recorrido que otra vez yo creo que es para el mensaje para México, tiene una trascendencia que no es cualquier visita, más allá de lo que pueda pasar en el futuro, incluso con cualquier otro presidente, por la relación que nosotros tenemos e incluso por lo caradura, lo difícil que es Donald Trump. Poder estar frente a una persona que siempre en el imaginario mexicano quedó no solamente como, digamos, no lo voy a poner como el enemigo, pero sí un personaje muy, digamos, de malestar para los mexicanos, para decirlo de alguna manera, pues creo que cambia y esa imagen ubica al presidente mexicano en términos incluso internacionales de una figura internacional interesante. Y quiero decir dos cosas nada más que tienen que ver a propósito de esto. Fíjate, con lo del muro, inmediatamente Donald Trump empezó a mencionarlo como a ese muro no exitoso, porque no lo ha logrado construir, pero ni a la tercera parte de lo que hubiera pensado, claro. Y empieza a hablar de aquellos que no lo han podido hacer. O sea, los que no han sido los exitosos como él hubiera esperado. Entonces empieza a cambiar el foco de su discusión, lo que no nos libra de que pueda decir una cosa desagradable. Claro. Pero sí me parece que es una señal interesante a pocos días de esa visita. Lo mismo que el tema de por dónde llegó la pandemia, porque es un tema delicado en todo el mundo, en todos los países, todo el mundo se está echando pelotas. Pero en el caso de Estados Unidos, sobre todo donde estamos viendo el epicentro ahora de esta pandemia, que es Florida y Texas, claramente es, digamos, la situación política local lo que explica en gran parte por qué, sobre todo en el caso de los jóvenes, se está expandiendo y salvo Fox, otros muchos analistas, Fox News, están hablando mucho de este acento en controlar a la propia población para que entienda la gravedad del tema. Entonces, yo lo único que diría es que el acento en que los mexicanos, los extranjeros, los migrantes podrían ser utilizados en este momento ya es tan poco útil para la retórica local que por lo menos en este cortísimo plazo no lo estamos viendo. Y por tanto me parece que el discurso queda como esta pieza que va a poder ser referida, desglosada como para muchos otros temas y va a ser inevitable que también México utilice, no México, el gobierno mexicano use partes de esa pieza para su propio beneficio, sin lugar a duda. Impactó ese discurso que no fue corto, pero fue muy del estilo del presidente. Se ve que no se lo hicieron, se ve que él metió mano en toda la narrativa, es decir, se le vio muy a sus anchas. A mí me sorprendió ese manejo, eso que puede imponer estar en la Casa Blanca, que lo hemos visto en muchos mandatarios. El presidente se sentía casi en su patio, en Los Pinos, habló de forma muy fluida y al final recetó esos tres Viva México que en el simbolismo y se nos va a quedar, va a pasar a la posteridad. Y también la respuesta del presidente Donald Trump, cuando termina el presidente Andrés Manuel López Obrador de decir maravilloso, muy bueno, ahí yo creo que se ganó el respeto, ¿no están de acuerdo? Yo quisiera decir, no solamente el respeto, sino que fue muy interesante otra vez para el público mexicano, ¿no? Escucharlo de viva voz, decirlo, y es interesante, aquí sí, la parte tan política de un político tan hecho como es López Obrador, pues se permite dar ese despliegue histriónico que se atribuye a un político de esta magnitud, ¿no? Yo creo que va a quedar como un elemento importante, no solamente como se decía, bueno, en lo inmediato para las relaciones financieras, económicas, que es la apuesta, sino también en términos de lo que se hace mucho de nuestra relación en lo histórico, en lo simbólico, pues con una potencia que hay, no solamente para, digamos, para después de escribirla como esos momentos específicos, sino también cómo se pudiera, digamos, revertir en términos de una relación positiva, ahora esperemos positivamente con el siguiente gobierno, que probablemente no van a ser ellos, y eso va a ser muy interesante poderlo usar también a favor de México. Sus observaciones, un minutito, si me lo permite, para antes de irnos al corte, doctora Susana Chacón, sobre este bloque.
En este tema justamente del discurso, yo creo que hay que rescatar algo que es muy interesante, que él cuidó pensando también en la relación con los demócratas. Sí. Cuando hace referencias históricas, habla de presidentes republicanos y de presidente demócrata. Entonces, aquí es muy interesante también el mensaje, o sea, porque evidentemente no se dio el espacio ni la posibilidad, primero por la pandemia, después porque tomaron decisiones de que no era el momento de ver a los demócratas. En su discurso sí los menciona. Y eso hay que rescatarlo porque es de alguna forma decir, hemos tenido muy buena relación con los republicanos, pero también hemos tenido muy buena relación con los demócratas. Claro. Entonces yo creo que este es un comentario al margen que es muy positivo. Sí, sí. Reitero lo que dije al principio, para mí, si estaba visitando al presidente y no al candidato Trump, los párrafos últimos del discurso sobran completamente, porque ahí sí es completamente un espaldarazo en lo que menciona a Trump. Claro. Ahora, el Viva México, pues nadie se lo esperaba en la Casa Blanca. Yo creo que esto le llega, como bien dice Leticia, a la comunidad mexicana en Estados Unidos, pero es un discurso para México, porque él regresa a la realidad caótica que tenemos en este país en este momento, en términos sanitarios, económicos, sociales y de violencia y etcétera, ¿no? Entonces, sí es un discurso para el público mexicano que buscó mantener este equilibrio entre demócratas y republicanos. Yo rescato sobre todo eso, ¿no? Sí, doctora María Cristina, rapidísimo, antes de irnos a corte, un último apunte de este bloque. Sí, por primera vez vimos lo que significa que la mejor política exterior es la política interna. O sea, cuando lleva a México en este Viva México, pues es para consumo interno. Y bueno, no olvidemos, todos tenemos los ojos puestos en los comicios electorales de Estados Unidos, pero el próximo año hay comicios en México. Y López Obrador pues también está pensando en cómo se va a posicionar su partido y sus huestes de cara al proceso electoral del próximo año. Entonces, ahí vimos claramente lo que significa que la política exterior puede servir a la política interna. Claro, no hay que perder nada de vista. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos. Es importante el apoyo que nos da el gobierno porque de verdad, o sea, con esto en lo que estamos pasando, obviamente pues no teníamos ingresos y volver a comenzar pues sí nos va a costar un poco de trabajo. Desgraciadamente somos muchos los empresarios, pero de que te va a llegar tu préstamo, te va a llegar. Para mí el beneficio que me dieron la verdad va a estar genial para comenzar de nuevo. Gobierno de México. Es tiempo de estar en casa. En la convivencia pueden aparecer las agresiones, los insultos, las violencias. Sin darnos cuenta lastimamos a las y los que queremos. Pero siempre podemos cambiar la historia. Hagamos realidad la paz y la protección en nuestro hogar. Saquemos la banderita blanca de la solidaridad. La bandera de la comprensión, del diálogo. Nadie puede solo. Todas y todos nos necesitamos. Si requieres ayuda, llama al 911. Estamos para apoyarte. Protégete y protege a quien más quieres. Gobierno de México. Después del discurso, de los discursos en la Casa Blanca, hubo una cena. En esa cena se reunieron un grupo empresarial de mexicanos, un grupo empresarial de estadounidenses y, por supuesto, los mandatarios. El mandatario Andrés Manuel López Obrador y el mandatario Donald Trump. Al respecto, también generó, por supuesto, muchísimo análisis este encuentro y vemos imágenes de pues, un sector muy importante de empresarios mexicanos donde me parece también, doctoras, que la narrativa fue, bueno, el Estado mexicano se está estabilizando de una forma en que vamos a trabajar en equipo con ustedes, empresarios, en un contexto fundamental como es la entrada en vigor del TEMEC. Y bueno, pues las alianzas ahí está para que todo fluya de una manera u otra adecuada. ¿Qué opinan de este encuentro? ¿Qué opinan de los empresarios que acompañaron al presidente? Empresarios, por supuesto, muy, muy importantes.
en este contexto del TEMEC. Doctora Susana Chacón. Gracias, Omar. Bueno, aquí rescato lo que comentamos la semana pasada. Sí es de llamar la atención el grupo que fue, porque es el grupo más cercano a él. No fueron ni con el Consejo Coordinador Empresarial, no fue con CAMI, no fue con Parmex, no fueron las grandes empresas y las medianas y pequeñas empresas que son las que le dan empleo a 3/4 partes de la población mexicana, y eso fue de llamar la atención. Pero más que hablar de quiénes estuvieron, yo quiero hablar un poco de la importancia de la cena en 3 sentidos que son clave. Primero, vamos a ver también, evaluar el éxito de esta visita, si realmente regresan y llegan, y sobre todo llegan, como no han venido en estos últimos 18 meses, inversiones a México. Si realmente se logra traer a estas empresas que están no nada más en Asia, sino también en Europa, y buscando que la región de América del Norte sea la más competitiva, y se logra que estas empresas se establezcan en México, entonces ahí sí va a haber un éxito de esta visita, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma en el discurso del presidente durante la cena fue decir y dar pues ahora sí que certidumbre de que sus inversiones van a estar bien cuidadas. En corto, los diferentes diplomáticos mexicanos y por supuesto los empresarios mexicanos, en función de cómo estaban sentados en las diferentes mesas, hablaron con los empresarios estadounidenses de la importancia primero del manejo de las empresas esenciales, de cómo vamos a trabajar la productividad en las cadenas de valor y cómo se van a conectar. Pero aquí regreso a lo que comentaba María Cristina al principio. Si queremos hablar de una América del Norte competitiva y fuerte, no podemos dejar de lado a Canadá. Y sí quiero mencionar esto porque así como se aprovecha con los empresarios para dar certidumbre y evidentemente hablar de la región más competitiva que puede ser América del Norte, llama la atención que el embajador de Canadá en México ni siquiera ha podido presentar cartas credenciales. Entonces, tenemos un embajador en funciones que no es acreditado, cuando llegó antes que el embajador Landau. Entonces, tenemos que cuidar mucho la relación con Canadá, porque como vieron los canadienses esta visita, se dividen en 2. Ellos dicen, ¿están locos los mexicanos? O la otra cuestión es, se pusieron de tapete. Entonces, hay que rescatar y cuidar mucho la relación con Canadá. Es urgente que la Cancillería, por eso mencionaba al principio esta importancia de la relación personal, pero es mucho más importante si queremos medir en términos de éxito la visita, la cuestión institucional. O sea, no puede ser que en Cancillería no tengamos el subsecretario de América del Norte. ¿Cómo se van a dar los canales para que realmente los inversionistas, más allá de los que estuvieron en la cena, en todos los diferentes estados, vengan a México? ¿Quién va a llevar el diálogo institucional por parte de Cancillería y por parte de la Secretaría de Economía? Porque el manejo de la embajada, por supuesto que lo están haciendo, están capacitando gente en los consulados para atraer inversiones y para ver cuáles son las empresas que pueden venir, que están, como mencionaba, en Europa o en Asia, pero realmente se necesita fortalecer la capacidad institucional de México. Y evidentemente esto puede jugar mucho con los empresarios de Estados Unidos. ¿Y por qué reitero y subrayo esto? Cuando empieza el COVID, que Estados Unidos dice, ya vamos a abrir y tenemos que tener a tiempo las cadenas de valor, pues resulta que muchos empresarios no tenían respuesta en México. Y hasta que el embajador Landau intercedió por ellos, les tomaron la llamada tanto en la Secretaría de Economía como en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Digo, regreso a que el papel de la embajadora es magnífico, pero institucionalmente el manejo diplomático ha sido muy difícil para los empresarios. Entonces, si se aprovechó esta cena para decirles, señores, pueden hablar con la embajadora, pueden hablar con los consulados, pueden hablar con Cancillería, pueden hablar con la oficina del Alfonso Romo y por supuesto con la Secretaría de Economía, pero que realmente lo hagan, porque sí hubo mucho enojo de los empresarios, particularmente en la frontera, de que cuando se empiezan a abrir las cadenas de valor, no había ninguna voz institucional fuerte que les respondiera en México, hasta que el embajador
dio parte por ellos, ¿no? Claro. Ahora, pareciera ser que, al menos desde la trinchera de la Secretaría de Economía y su secretaria, Graciela Márquez Colín, pues dieron a conocer esta carta recién llegados del viaje a Estados Unidos del Consejo Coordinador Empresarial, donde al parecer ya se abren estos caminos de diálogo y acuerdos. Al respecto, y por supuesto, María Cristina, ¿qué le pareció esta cena, estos empresarios? Y también me gustaría abordar qué sectores son los que se van a ver beneficiados. Por ahí se habló mucho del tema energético. Sí, esto es como un déjà vu. Esta película ya la habíamos visto, porque cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues también vimos que se favoreció mucho a las grandes empresas, que de por sí ya están globalizadas y saben cómo hacer tratos y pueden obviamente beneficiarse de las condiciones de un tratado comercial. Y ahora en la cena a la que asistió el presidente de México con esta comitiva de empresarios, vimos a Patricia Armendáriz, por ejemplo, haciendo una cobertura en redes sociales. Reportería muy buena. Muy amplia. Y vimos a todo Shark Tank. Estaba todo Shark Tank ahí presente en la cena. Estos empresarios muy poderosos que están globalizados, que tienen el potencial para hacer negocios y demás, y que tienen obviamente muchos intereses en Estados Unidos, son los que no generan el grueso del empleo en nuestro país. Obviamente, pues esto ya se empieza a corregir. Precisamente, pues estamos viendo ya algunas luces para pequeñas y medianas empresas, recordando que el TEMEC tiene disposiciones para favorecer las actividades de las pymes en reconocimiento a la importancia tan grande que tienen para generar el empleo. Tema crucial, pues con las consecuencias tan terribles que está teniendo el coronavirus en las economías de todos los países. Ahora, es muy importante algo que se decía hace un momento, la operación cicatriz con Canadá. A mí me tiene muy preocupada porque desde agosto de 2017, cuando se empezó a negociar el TEMEC y cuando México y Canadá cerraron filas y dijeron que iban a ir brazo a brazo en la negociación, eso se rompió el siguiente año, en agosto de 2018, cuando se anunció una de las versiones finales del TEMEC, y entonces fue Trump el que dijo, pues México y Estados Unidos ya llegamos a un acuerdo, y si Canadá se quiere adherir, adelante. Tiene tantos días para hacerlo. Justin Trudeau, pues muy molesto, dijo, yo no me presto a esto. Después tuvo que negociar, tuvo que abrir el sector de los lácteos, en fin, para salvar el tema del mecanismo de solución de controversias. Pero lo cierto es que en Canadá hay un resentimiento muy fuerte contra México que yo no veo que haya generado la operación cicatriz tan urgente que tenemos. Al inicio de este programa yo mencionaba la crisis que estamos teniendo con los canadienses en el tema energético, en las inversiones de empresas canadienses de energía solar que sienten que se está violando el espíritu del TEMEC e incluso se están violando disposiciones del TEMEC, porque el presidente López Obrador quiere dar marcha atrás a las energías limpias, a las energías renovables. Entonces, urge tener una operación cicatriz con Canadá, porque de otra manera estamos cayendo en esta bilateralización que Trump está favoreciendo, donde Estados Unidos es el núcleo, el centro, y negocia por separado con México y por separado con Canadá, y eso debilita mucho tanto a México como a Canadá. Necesitamos un aliado político. Canadá ha sido un aliado extremadamente importante para nosotros, no solo en términos comerciales, no solo ha crecido el comercio gracias al Telecan, ahora difunto, sino que además Canadá ha sido un cooperante muy importante en nuestro país para temas de seguridad pública. Entonces, tenemos que trabajar la relación, tenemos que hacer la operación cicatriz. Esto del embajador canadiense que no ha podido presentar cartas credenciales es verdaderamente inverosímil. O sea, tenemos que trabajar la relación con Canadá porque así conviene a los intereses de México. Totalmente de acuerdo. Me gustaría conocer su punto de vista, doctora Leticia Calderón Chelius, sobre todo, pues sí, esta relevancia de la cena de los empresarios, pero por supuesto que va más allá, y estamos hablando además de cuidar las relaciones con Canadá para realmente maximizar lo mejor que se pueda este triángulo comercial, pues también el crecimiento económico tan urgente y necesario, no para los próximos años, para los próximos meses.
Casi días, ¿verdad? Casi Mira, días. a mí me gustaría incluir algunas otras coordenadas que tienen que ver con que en términos del imaginario, el simbolismo que tuvo esa visita con esos empresarios que son, bueno, pues la mayor riqueza que hay en el país, y en este sentido, pues yo ya lo decía en algún momento, ¿no? La famosa mafia del poder que ahí estaba con López Obrador, acompañándolo y abrazándolo, y como bien decían, incluso celebrando estar ahí y haber sido incluidos como parte de ese grupo que estaba representando al país. Entonces, el mensaje simbólico es potentísimo, porque además, si se le podría atribuir al presidente de México, bueno, bravucón, rijoso, comunista, incluso algunos se atreven a decirlo, es una incongruencia. El mensaje contradice cualquier posibilidad de decirle eso. En este momento sonaría, digamos, de risa loca. Y eso creo que también es importante, y la respuesta de otros empresarios que tal vez no fueron invitados a ese grupo, a esa cena, porque no son los más cercanos, pues fue inmediata y fue: sumámonos, hay que sumarse, porque aquí estamos viendo cómo funciona esta política real en tiempo real, ¿no? De repente Canadá lastimado, afectado, pero como bien dicen mis colegas, pero al final de cuentas seguramente los más interesados de ver de qué manera se incorporan y además cómo pueden renegociar su propio papel en esta situación trilateral, pues obviamente van a ser también los canadienses. O sea, no es solamente el papel de México, sino ahora tal vez una presión más fuerte de parte de ellos para estar más presentes. Pero lo mismo en el caso de los empresarios mexicanos, que efectivamente podrán tener, digamos, un papel muy importante, fundamental en términos del empleo y la generación de recursos en nuestro país, pero que para ser incluidos en esto que ha sido el debate interno, pues obviamente empiezan, entiendo yo, que a tomar posiciones que reconocen también el liderazgo de un presidente pues que está ahí, y que el dato que aquí también quiero subrayar: el hecho para los estadounidenses, para el mismo presidente Donald Trump, e incluso para quienes están, digamos, siguiendo este tipo de temas, que hay un presidente que encabeza y se dice encabezar, y de facto lo está demostrando, la lucha contra la corrupción, es muy potente, porque al final de cuentas, ¿qué tenemos? Empresarios que lo que quieren es ganar, ganar. Y parte de lo que ha sido el acomodo en esos últimos años del Tratado de Libre Comercio fue acomodarse a un sistema que también tenía siempre pues su parte absolutamente corrupta. Bueno, no se puede eso negar, que ahora implica nuevas reglas y que pueden ser algo muy benéfico para quienes quieran hacer negocios de manera transparente y limpia, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento en el cual sí hay nuevas reglas, sí hay nuevos elementos que vale la pena, que puede ser el discurso. Vamos a ver cómo funcionan en términos de la práctica concreta. Pero es llevar esa bandera, es ese presidente abrazado por esos empresarios. Creo que es una imagen que también va a quedar con un uso muy interesante que reconoce el gobierno estadounidense también en este manejo que hay de los propios empresarios estadounidenses, que son las contrapartes. Y como bien decían, al final también aquí hubo una lectura de parte de esos empresarios a favor del propio sistema, del propio gobierno, de la propia apuesta actual, que implica que no es cierto que estamos en una situación polarizada. Hay diferentes puntos de vista. Y que bueno, que le jalan de repente, le jalan a la soga. Pero sí creo que el mensaje es interesante. No es cierto que es un presidente contra todos. Hay diversidad de opiniones, y esta visita lo constató de una manera muy interesante en esa cena, donde, digamos, sí, efectivamente el más pobre era el presidente López Obrador, ¿verdad? Porque todos los demás eran multimillonarios. Claro. Pues yo no sé ustedes, pero a mí ya me gustaría ver otro viaje del presidente Andrés Manuel. Me dejó con un muy buen sabor de boca. Me gustaría verlo, por ejemplo, en Canadá, ahora que están diciendo la importancia de manejar mejor esta relación, o por ejemplo a China. En fin, vamos a ver qué pasa en materia exterior. Llegamos a la parte final. No obstante, me gustaría hacerle la última pregunta, y con esta nos despedimos. Doctora Chacón, muy brevemente, ¿valió la pena entonces la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington? ¿Sí o no? Perdona, no escuché la pregunta. Sí, que si valió la pena entonces, después de ver todo esto que analizamos, ¿valió la pena la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington? Como comentaba al principio, tendremos que verlo en el corto, mediano y largo plazo.
valió la pena el manejo diplomático, valió la pena que se conocieran en persona, pero a mí me llama mucho la atención, permítame retomar esto que dijo Leticia de la mafia del poder, porque vimos a un presidente en donde habla 1000% a favor de la fortaleza de América del Norte. Y recordemos cuando Andrés Manuel llegó a la presidencia, lo primero que hizo fue mandarle una carta a Donald Trump, diciéndole que en algún momento quisiera tener una visita con él para, sobre todo, fortalecer los vínculos con Centroamérica y que tanto Estados Unidos como México invirtieran en la región para reducir el problema de migración. Sí. Y en esta primera visita no vimos la agenda de Andrés Manuel. Bien. En esta primera visita, en los términos de fondo, ganó el COVID, ganó la recesión económica, ganó lo que es realmente la realidad del problema que se nos viene en el siguiente semestre, pero no está la agenda que toda la vida ha tenido en mente el presidente López Obrador. Bien. Entonces, es de llamar la atención porque no nada más está acompañado de la mafia del poder, sino que su mensaje es totalmente neoliberal a favor de América del Norte. Bien. Totalmente en contra de sus principios, ¿no? Bien, gracias, doctora Susana Chacón. Muchísimas gracias. ¿Valió la pena, doctora María Cristina, sí o no? Ya, la doctora Susana Chacón ya se robó su tiempo, o sea que nada nos puede decir sí o no. Es un volado. Es un volado. Muy bien. Es un volado. Hay que cuidar mucho la relación con los demócratas, por supuesto. Y una cosa más que no se ha mencionado y es tremendamente importante, el TEMEC es un tratado comercial no solo anti-China, sino que introduce capítulos y normas para las que no estamos preparados. Bien. Anticorrupción, medio ambiente, laborales, y por ahí nos pueden venir montones de problemas a la hora de que el tratado se esté aplicando. Doctora Calderón Chelius, ¿sí o no? Valía la pena y valió la pena y agrego solo, no, me pareció una joya, me pareció muy interesante en términos de historia, deja un momento espectacular y como tú dices, la expectativa de qué va a pasar después, pero solamente una cosa, yo creo que lo que también se demostró y pues interesantísimo, es el pragmatismo que un político tiene que tener y ellos tragan sapos, ¿eh? Y aquí lo que vimos es que si hay que, por la economía del país, hay que mover un tanto la agenda, se está haciendo. A mí me pareció también una señal muy positiva, ¿eh? Doctoras, muchísimas gracias. Un placer como siempre. Espero vernos pronto para seguir analizando el contexto internacional de México. Muchísimas gracias. Excelente día. Gracias. Gracias, por supuesto, también a ustedes que nos acompañaron. Mi nombre es Omar Cepeda Castro. Nos vemos la próxima en el canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Esta pandemia nos ha afectado a nosotros porque la venta nos ha disminuido en un 50%. Es muy importante que el gobierno apoye a todos nosotros los comerciantes porque no tenemos ninguna fuente de ingreso extra. Pues yo creo que este programa fue algo estupendo que llegó en el momento más necesario de este problema económico porque a través de él hemos podido salir adelante en estos 2-3 meses. Decirles que le echen